Bueno, a continuación vamos a explicar cómo se deriva empleando las tablas de derivadas. Vamos a comenzar con las derivadas más simples, de lo básico, ¿no? Desde lo básico. A ver, lo que vamos a ver ahora, cómo es que se derivan cuando tenemos una variable x elevada a un exponente, ¿no? A cualquier exponente, por ejemplo acá un 3, ¿sí? Fíjense, cuando tengo que derivar una x que está elevado a un exponente n, esto puede ser cualquier número, ¿cómo se deriva? Ese número baja multiplicando, va a bajar multiplicando, y a ese exponente se le resta 1. Veamos un ejemplo. Tenemos esta función, yo quiero derivar. Recordemos que para derivar utilizamos este símbolo. Ahí estoy diciendo que es la derivada de la función f de x. Entonces, ¿qué dice la regla? Que para derivar una x que está elevado a un exponente n, a cualquier exponente, el exponente baja multiplicando, así, baja y multiplica. Y al exponente se le resta 1. Si yo a 3 le resto 1 o le bajo un grado, queda 2. Listo, esa es la derivada. Eso que yo acabo de hacer en cuestiones de segundos, así es. Ahora eso, si lo tengo que hacer por definición, me lleva multiplicando por 30 veces el tiempo. Esa es la ventaja que tiene derivar por tabla. Eso es todo. Así se deriva entonces una x elevada a un exponente. Veamos otro ejemplo. Si tenemos x elevada a la 5, por ejemplo. Bueno, lo mismo. La derivada es bajo el 5, se le resta 1 y queda la cuarta. Baja el 5 y al exponente le resto 1 y queda la cuarta. Así se deriva. Ahora, ese número no siempre va a ser un número entero, o sea, no un número positivo. Puede tratarse de un número negativo también, por ejemplo así, porque puede ser cualquier número real en realidad este número, pero el procedimiento es exactamente lo mismo. Recordemos poner esto para indicar que es la derivada. ¿Qué dice la regla? Que el exponente baja multiplicando, se le resta 1, ojo ahí con la resta, menos 3 menos 1, me da menos 4. Si no se acuerdan la regla de signo, hacen con la calculadora, ¿sí? Entonces me da menos 4. Pero el procedimiento es mecánico, es lo mismo. Es bajar el exponente y restarle 1 ahí al exponente, ¿sí? Así es como se procede. Si llegara a pasar en algún ejercicio que tienen una constante acá adelante, lo podemos poner como tablas también. Vamos a suponer que tengo un 2, supongamos que tengo un 2, así, y quiero derivar esta función, por ejemplo. Bueno, lo mismo. La derivada f' de x va a ser baja multiplicando, pero como acá adelante tiene un 2, lo multiplico por ese número. Lo que pasa es que acá no tenía, ahí tenía 1, tenía un 1 invisible, y un número por 1 da el mismo número. Pero acá tengo un número distinto de 1, tengo un 2. Entonces sería 6 por 2, 12, 12x, y le restamos 1 al exponente, queda la quinta. Ahí está. Entonces 12, 2 por 6, 12. 2 por 6, 12, y le restamos 1, queda la quinta. Bueno, y así. Lo queremos haciendo más complejo, pero siempre usando la misma regla de derivada, que es bajo el exponente y le resto 1. Si lo quiero hacer más complejo, ¿qué le puedo hacer para hacerlo más complejo? Bueno, puedo ponerle un 3 acá ya le puedo poner un número fraccionario, y lo empiezo a poner, digamos, como más condimento al ejercicio, pero no deja de ser el mismo procedimiento. Las cuentas pueden ir variando, pero no deja de ser el mismo procedimiento. Baja un medio y multiplica por 3, así, 3 por un medio. Por supuesto que uno ya puede poner directamente 3 medios en el parcial. Usted, 3 por un medio, 3 medios. Recuerden que se multiplica así derecho, 3 por 1, 3. Ahí tiene un 1 invisible abajo, por lo cual queda 3 medios. Si no, de última lo hacen con la calculadora. Tratemos siempre de ahorrar tiempo en el parcial, que es lo que más necesitamos. Entonces, un medio por 3, 3 medios. Y al exponente le vamos a restar 1. Esto también lo pueden hacer con calculadora, si no se acuerdan. Saco como un denominador acá 2. 2 dividido por 2 es 1. 1 por 1 es 1. 2 dividido por 1 es 2. 2 por menos 1, menos 2. Restamos y da menos 1.
Y si no, pongan la calculadora y ponen así, 1/2 menos 1, y les tiene que devolver como resultado menos 1/2. Y todo siempre da vuelta a lo mismo, es bajar el exponente y restar. Después de que el ejercicio sea más o menos complejo, va a depender de los números que tengamos ahí, ¿sí? Así es como uno va a ir entonces derivando. Si se presenta el caso, voy a anotar una regla acá. Esta no es una regla de derivada, esta es una propiedad en realidad de la potencia, ¿no? De la potencia. A ver, esta es una propiedad de la potencia. Voy a poner la letra X, voy a usar la letra X. Este lo voy a llamar N y este lo voy a llamar M. Esto no es una derivada, esto es una propiedad de la potenciación. ¿Qué me dice esta propiedad? Esta propiedad yo la utilizo cuando tengo una expresión que contiene un radical, que contiene una raíz, que me permite expresarla o escribir la misma expresión como potencia. La regla dice que el exponente baja, el índice, perdón, baja acá como denominador, pasa acá abajo, Y la potencia, ese número, si no hay nada acá hay 1, ¿no? Si acá no hay nada hay 1. Bueno, ese número, ese exponente pasa arriba, acá, como numerador. Ahí está. Entonces, esa regla, la anotan, por favor. Esta es una propiedad de la potencia. ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué me puede servir eso? Y eso le puede servir si, por ejemplo, usted tiene que derivar una función que diga raíz cúbica y tengan un 2. Ahí. Yo esto no enseñé cómo se deriva. Lo que vimos acá es cómo se deriva una x elevado a un exponente. No una x elevado a un exponente y a la vez con raíz. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mediante esta propiedad lo voy a expresar como potencia. No estoy derivando, lo estoy por acomodar. Por eso no le puse prima, estoy por acomodar. La regla dice, el índice pasa como denominador. Pasa como denominador. Y este exponente, que en este caso sería 2, pasa arriba. ¿Sí? Pueden hacer la semejanza, la similitud, decir que como esto es raíz, esto lo pueden ver como una planta, entonces la raíz pasa abajo. Vieron que en las plantas, en los árboles, las plantas están abajo. Bueno, entonces pueden hacer esa a modo de recordar, ¿no? O si ya lo aprendieron, bueno, mejor. Entonces, ¿qué hice? Me dieron esta expresión que tenía forma de radical y lo expresé como potencia. Lo pasé a potencia, lo convertí a potencia. Y ahora sí sé cómo se deriva eso. Ahora tiene la forma que yo sé, ¿ves? La x elevado a un exponente. En este caso el exponente es 2/3. Y ahora sí derivo, y ahora sí pongo f', porque ahora sí voy a derivar. La regla dice pasa al exponente multiplicando, se le resta 1, toma la calculadora, restan 2/3, o lo hacen como manualmente, menos 1/3. Menos 1/3. Ahí está. Y ahí tengo mi derivada. 2/3 por x elevado a la menos 1/3. ¿Sí? Entonces, esta fórmula, atento a esto, anotar esa fórmula que la vamos a utilizar siempre que nos toque derivar una x, una variable que tenga raíz. Siempre que tenga raíz, lo voy a pasar así automáticamente a potencia. ¿Sí? Siempre. A ver, ya hicimos mucho con f, hagamos con g de x. Supongamos que tengamos una función que esté a la quinta, así, y quiero derivar esa función. No sabemos derivar cuando tiene raíces acá. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que esto lo podemos pasar, escribir como una potencia. La regla me dice pone la misma base, que es la x, me dice que el índice pasa abajo, acá como denominador, y el exponente que acá, si no aparece, no está a la vista, no está señalado el exponente, ya se da por entendido que es un exponente 1 y que lo vamos a poner acá arriba, ahí está, 1/5. Y ahora sí tiene la forma, la estructura como para poder derivar. Entonces ahí pongo derivada y baja el exponente, 1/5, se le resta 1, ponen en la calculadora, 1/5 menos 1, menos 4/5. Menos 4/5.
Y ahí está. ¿Lo ven? Bueno, entonces ahí le di todas las posibilidades de todo lo que puede pasar, ¿no? Cuando tengan que derivar una x elevado a un exponente, ¿sí? Que no siempre va a venir acomodado. A veces puede pasar que venga así con la raíz y ustedes lo van a escribir como potencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí por ejemplo el punto 2b es lo que acabo de hacer. Ya no lo voy a hacer porque ya lo hice, es como este, ¿sí? El 2b lo pueden hacer ustedes, es exactamente lo mismo que lo que acabo de hacer ahí. Bueno, ¿qué más? Vamos a borrar. Vamos a borrar esto. Borramos todo esto. El tema de derivada, esto por tabla es muy simple. La verdad que esto no tendrían que tener complicaciones para derivar, no tendrían que tener inconvenientes con eso. ¿Qué más? Luego tenemos también, además de esta derivada, vamos a tener otro tipo de funciones también donde van a tener que derivar también. Yo voy a explicar ahora lo que es la derivada de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división, que también son reglas derivadas, ¿ves? Esto, si ustedes consultan en una tabla de derivada, la van a encontrar esta. Esta es una regla derivada que me dice cómo se deriva una x elevado a un exponente n. Lo que vamos a ver ahora es cómo se deriva cuando hay sumas y restas. Pero antes les quiero enseñar cómo se deriva cuando tengamos esto, ¿no? Cuando tengamos esta c indica una constante, es un número real, 2, 3, 5, menos 7, una constante, seguido de una x a la 1, o sea, lineal, así se dice lineal. La derivada de esto es c, así. Veamos un ejemplo, así se entiende. Si yo tengo que derivar, por ejemplo, 8x, fíjense que va a tener la forma, que estamos diciendo, tiene la forma, esta, es un número real seguido de una x a la 1. Eso es la característica. No es como esta que tenga un exponente distinto de 1, ¿sí? Cuando yo tenga un exponente de 1, o sea, un número seguido de una x, ¿sí? Sin exponente, su derivada, ¿qué dice la derivada? ¿Qué es qué? ¿Qué es el exponente? ¿Qué es el índice? Perdón, el coeficiente es el número ese que acompaña ahí a la x. O sea que la derivada de 8x es 8. Bien simple, bien fácil. La derivada de 10x, su derivada va a ser 10. La derivada de menos 3 cuartos x, su derivada va a ser menos 3 cuartos. Es como poner el número sin la x, Eso es la derivada. Por más de que no se van a confundir si le cambian el nombre, ¿no? O sea, a ver, le cambian, le digo, la notación, no la letra, ¿ves? Si le doy una función, por ejemplo, algo así, ¿ves? En términos de t, por ejemplo. Vamos a poner acá menos 3t. Derivamos esta función, fíjense que tiene la forma, es un número seguido de la variable y está elevado al exponente 1. Entonces su derivada va a ser menos 3. Eso se hace solamente cuando usted tiene el número, el coeficiente, seguido de la variable, o sea, elevado al exponente 1. Es lineal, se dice, es un término lineal. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. Y esto también lo van encontrando en las tablas de derivadas. ¿Y cuánto sería la derivada? Entonces, con ese criterio, ¿cuánto sería la derivada de x? Bueno, si estamos diciendo que la derivada de un término que sea lineal es el coeficiente que acompaña, ¿qué tiene ahí en forma invisible, aunque no está expresado, no está ahí? ¿Qué número hay? Hay un 1, bueno, es 1. Y entonces, la derivada de menos x va a ser ¿cuánto? Menos 1, porque también hay un 1 invisible ahí. ¿Sí? Así se van derivando. ¿Sí? Bueno, ya tenemos esta derivada, tenemos esta, y voy a agregar una más, que es la más fácil de todas, la derivada de una constante. Que es
Ustedes tienen que entender, interpretar en términos de matemática que cuando decimos constante nos referimos a números, ¿sí? Cuando decimos la constante hablamos de un número, cualquier número. La constante, a ver, la derivada de c, ¿saben cuánto es? Es la más sencilla de todo, 0. La derivada de una constante, o podemos decir la derivada de un número, es 0. A ver ejemplos, y bueno, solamente tengo que poner una función. Vamos a poner cualquier número, no sé, menos, 11, por ejemplo. Su derivada, como es un número, una constante, su derivada es 0. ¿Sí? La derivada de una constante es 0. Por ejemplo, la derivada de, lo conocen el famoso número pi, ¿verdad? Pi es un número, 3,14 y tiene muchos dígitos, periódico, ¿eh? Eso es un número irracional, periódico. Bueno, son los que se simbolizan con esta letra, ¿sí? Con este símbolo. Su derivada, como es un número, pi es un número, es 0. Por más que diga, si acá le pongo 5pi, no importa. 5 por pi no deja de ser un número, entonces su derivada es 0. ¿Sí? La derivada de una constante siempre es 0. Bueno, ya sí puedo dar millones de ejemplos. La derivada de un número, de una constante, es 0. Bueno, entonces acá vamos viendo 3 tipos de derivadas. Y ahora vamos a poner todo esto como en una misma función. Y vamos a decir, yo lo voy a anotar como fórmulas. A ver, vamos a poner así, que la derivada, yo voy a usar letra U, B y W. Acá estoy diciendo, la derivada de sumas o restas de funciones, esto, todos son funciones. Esas son funciones. Las derivadas de las sumas o restas de funciones es la suma o restas de sus derivadas. A ver si se entiende esto a lo que me refiero. Esto está diciendo que cuando ustedes tengan suma o resta de funciones, yo tengo que ir derivando cada término. Veamos un ejemplo. Y ahora para este ejemplo voy a sacar de lo que tienen acá. Hay uno acá que dice el ejercicio 2a, que dice x a la quinta, dice más 2x cubo, dice más 7x y menos 1. Bueno, para derivar funciones donde yo tengo sumas y restas, así es, fíjense que están relacionados a través de sumas o restas, la regla de derivada me dice que yo tengo que ir derivando cada término por separado, ¿no? Por separado. Voy, como desglosando, voy derivando cada término. Entonces digo, a ver, la derivada de x a la quinta, ¿cómo se deriva esto? Baja el exponente, ¿se acuerdan? Baja el exponente, se le resta 1, 5 menos 1, va a quedar la cuarta. Sigo con derivamos esta función, la que sigue. El 3 pasa multiplicando, 3 por 2, 6, le restamos 1, o baja un exponente, queda 2. Y la derivada esta que acabo de hacer recién, que era derivada esta, un número seguido de una constante seguida de una x a la 1, es la constante, es el coeficiente que tiene ahí, o sea que sería 7. Y por último, la derivada de una constante de un número solo, que no tiene x, que no tiene nada, acá es 0. Que no pongo, ya ni lo escribo directamente. Y ahí está. Y ahí tengo entonces la derivada de esa función, que tiene términos. Borramos. Un ejemplo más. A ver. Voy a poner acá 7x y vamos a poner pi sobre 3. Recuerden que pi es una constante, ¿no? Pi es una constante. Es un número, como cualquier número. Entonces sería, la derivada de esto va a ser
La regla dice que cuando hay sumas, sumas y restas, yo tengo que ir derivando cada función, cada término. Derivamos esto, el 2 pasa multiplicando, fíjense en que ahí cuando ese 2 pase multiplicando, lo puedo simplificar, o lo hacen con la calculadora, y le va a quedar menos 1. 2 por un medio queda menos 1. X, le restamos, le bajamos un grado, queda la 1. No le pongo la 1 porque ya se entiende. Y la derivada de esto, es el caso este, el número seguido de X, es el número, el coeficiente principal, que sería 7. Y la derivada de un número, una constante, que es el que no tiene variable, el que no tiene X, es 0, que no pongo nada. Listo. Ya se quedaría. ¿Lo ven? Así van a derivar cada vez que ustedes tengan una suma o restas de funciones. ¿Sí? Bueno, a continuación vamos a seguir con las derivadas, pero vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos no suma y restas de funciones, sino cuando tenemos multiplicaciones. Vamos con las multiplicaciones. ¿Qué pasa cuando me dan una función donde yo veo que hay una multiplicación? En matemáticas, la multiplicación también le llamamos producto, ¿sí? Si han escuchado por ahí la palabra producto es multiplicación, ¿sí? Entonces yo tengo el producto o la multiplicación de dos funciones. También tenemos reglas para cuando tenemos multiplicación. ¿Qué me dice la regla? ¿Cómo hay que derivar cuando tengo multiplicaciones de funciones? Acá está la regla, fíjense. A ver, U y B son las funciones que se están multiplicando entre sí. La regla dice, ¿no? Esta es quiere decir la derivada de la multiplicación de dos funciones. ¿Qué dice la regla? ¿Qué es? La derivada de la primera función multiplicado, allá en por la segunda función, esta es la segunda función, sin derivar, fíjense que no tiene la comita ahí arriba, no tiene prima ahí, entonces sin derivar, más, siempre más, la primera función sin derivar por la segunda función, ahora sí, con la comita derivada. Esa es la regla de derivada para cuando tenemos multiplicación. Así tenemos que derivar. Bueno, entonces, a ver, veamos este ejemplo entonces. Tengo una multiplicación y yo quiero derivar utilizando regla del producto. ¿Qué dice la regla? Ponemos ahí prima porque estamos por derivar la función. Dice la regla, a ver, yo acá, por ser la primera vez, le voy a poner nombre, pero no hace falta, ¿no? Este viene a ser el U y esta viene a ser el B. No hace falta que le ponga el nombre. Es primera función y segunda función, listo, no hace falta, ¿sí? Bueno, entonces dice la regla que para derivar multiplicaciones tengo que derivar, dice así, derivas la primera función, ¿ves? U es la primera función. ¿Cuál es la primera función acá? Esta. Tengo que derivar la primera función. Derivo. Cuando voy a derivar aplico todo lo que ya hemos estudiado hasta acá, todo lo que vimos. Acá fíjense que tengo una resta de función y como dijimos anteriormente voy derivando cada término, ¿verdad? Entonces este 2 pasa multiplicando, ahí 2 por 2, le resto 1, queda 1. Luego paso a derivar esto, la derivada de un número seguido de una x, ¿se acuerdan que dije recién que era la constante? O sea, es el número, el coeficiente lineal que aparece ahí. Y ahí está. Y ahí tengo toda esta expresión, toda esta primera función derivada. Le coloquemos por favor paréntesis, ¿sí? Entonces voy acá. Dice la primera función derivada, esta es la primera función derivada, ya lo derivado. Por la segunda función, que sería esta, sin derivar. Quiere decir que corto y pego igual. 7x más 12. Sin derivar. Más. Ahora dice la primera función, que viene a ser esta, sin derivar. ¿Sí? Sin derivar porque no tiene ahí prima, ¿no? Entonces corto y pego. Corto, copio como está ahí. Corto y pego. Sin derivar. Paréntesis. Por favor, coloquemos el paréntesis porque tenemos varios términos ahí. Dice ahora por la segunda función sin derivar. ¿Dónde está la segunda función? Es esta, pero sin derivar no. Derivada. La segunda función derivada, dice. Entonces derivamos esta función, ya lo explicamos cómo se deriva esto. Esto sería 7, ¿verdad? La derivada de 7x es 7, porque es un número seguido de la x a la 1, es el número, o sea, 7. Y la derivada de una constante, 12 es un número, una constante, es 0. No voy a poner más 0, no tiene sentido poner el 0 porque como es un elemento neutro no aporta nada. Entonces lo vamos a dejar ahí como 7.
Ahí no haría falta colocar paréntesis porque como es un monomio, un término, no haría falta. Igual si ponen, no está de más. O sea, no está mal, quiero decir, pero no es necesario ahí. Bien, listo, y eso es todo. Eso es la regla de la multiplicación. Me han preguntado respecto a lo que venimos viendo, si esto se deriva y queda así nomás. Sí, así nomás queda todo esto. Uno deriva usando reglas de multiplicación, de suma, resta, ahora vamos a ver división, y nunca hago más que eso. O sea, derivo y ahí queda la función, no hago más nada. No es que acá tengo que multiplicar y aplicar distributiva, no. Así queda, porque lo único que tenía que hacer era derivar y nada más. Ahí nomás queda la función. O sea que cuando tengo que derivar una multiplicación, no es que tengo que multiplicar. No tengo que multiplicar. Acá ahora pasamos a ver la división y ya vamos a ver que tampoco, nunca dividimos. Lo único que hacemos es aplicar una regla de derivada según corresponda. Pero nunca multiplicamos, nunca dividimos, nunca sumamos, ni restamos, ni nada. Me da la función, derivo en el siguiente renglón y ahí termina. O sea que la derivada tiene un renglón. El ejercicio tiene un renglón, no tiene más. Ahí queda. Bueno, esa es entonces una regla de derivadas, ¿sí? Esa es de la multiplicación. Esa es de la multiplicación. Voy a hacer un hito más cortito y paso a la división. Acá hay una multiplicación también. Entonces aplicamos la regla de la multiplicación. Esta es la primera función y esta es la segunda. La regla dice, la primer función derivada, esta es la primera función derivada. Entonces derivo, aplicando todo lo que estudiamos hasta acá. El 2 pasa multiplicando, da 14, le restamos 1 o bajo un grado el exponente, queda a la 1, ¿verdad? Menos, ¿cómo se deriva acá un número seguido de una x? Es el número, la constante, menos 4. Y la derivada de una constante solita que no tiene variable, que no tiene x, es 0, que no lo voy a escribir, no es necesario, no hace falta. Bueno, acá vamos a poner paréntesis porque tenemos dos términos. Dice, por la segunda función, que sería esta, sin derivar, copio igual, sin derivar, más la primera función sin derivar, corto y pego. Esta es la primera función sin derivar. Por la segunda función, que sería esta, derivada. La derivada de x, número seguido, un número que acompaña a la x a la 1, es la constante, el coeficiente principal, sería 1 ahí, ¿sí? Ya hemos explicado eso. Y la derivada de 2, que es una constante, 0, que no lo voy a escribir. Listo. Y eso es todo. Y ahí tengo entonces, así es como se procede para derivar cuando yo tengo multiplicaciones, cuando yo tengo productos de funciones. ¿Qué pasa cuando tengamos divisiones? Vamos a dar un ejemplo para el caso que tengamos divisiones de funciones.